Buenas tardes, mi nombre es Karen Villalobos del grado 1102, jornada mañana. A continuación voy a hablar sobre mi análisis del libro Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Para esto iniciaremos dando un breve resumen de lo que nos habla los capítulos del 1 al 3. Estos nos relatan sobre un grupo de jóvenes que entran a trabajar al centro de incubación donde crean a los niños. Y a estos los dividen por medio de 5 grupos, de alfas a epsilones, donde ellos son educados de manera muy particular, que es por medio de choques eléctricos, explosiones y ruidos cuando duermen. Además de esto, prohíben las relaciones formales y cada vez que sienten un sentimiento que no es feliz, toman una droga llamada soma. A continuación voy a hablar sobre los temas principales, donde en estos encontramos la planificación del ser humano, donde a continuación voy a leer un pequeño verso del libro, donde hacen de 80 a 96 brotes y cada brote llega a formar un embrión perfectamente constituido y cada embrión se convertirá en un adulto normal. El segundo tema principal es la educación de los diferentes grupos de niveles, donde estos dice, pasaremos a reforzar una lección con un pequeño shock eléctrico. Esa es una de las maneras donde los educan. Y la tercera es el impacto de la familia y su evolución a nivel social, donde esta dice, el mundo estaba lleno de padres y por consiguiente estaba lleno de miseria, lleno de madres y por consiguiente todas las formas de perversión, del sadismo hasta la castidad. En el libro nos habla también de que no les gusta las madres y los componentes de la familia. A continuación voy a también hablar sobre el dialogismo. Para este voy a hablar sobre el forte, que nos menciona mucho en el libro. Nos lo menciona como si fuese un dios. En esto también nos mencionan al creador del forte, que sería Henry Ford, pero en este caso nos lo mencionan como Henry Foster. También la situación actual de Colombia, donde pues en esta vemos cómo en cierto modo manipulan a la gente para que cumplan los requisitos que ellos necesitan que cumplan, ya sea repitiéndole varias veces qué es lo que tienen que hacer, que siempre van a ser felices, que no necesitan nada más de lo que está ahí y que siempre van a necesitar de los demás. Donde también en esta nos hablan que, o nos dicen que pues no cabe una estabilidad, no hay ninguna estabilidad social sin una estabilidad individual, como por ejemplo vemos en este caso con las protestas, donde pues no va a haber estabilidad social, ya que pues individualmente se ven afectados. Ahora voy a hablar sobre el contexto pues, social, histórico y político. Para esto, primero que todo, el libro nos ubica en Inglaterra en los años 30. Y en los años 30 había pasado una gran depresión que fue causada por el crack del 29 en Nueva York, que es donde buscaban economía. Esta fue una época muy marcada por las hambrunas y el recrudecimiento de la crisis económica que es donde se había originado en Nueva York. Esto había comenzado en 1929 y finalizó en 1933. También se ve relacionado con el libro cuando el interventor habla sobre las muertes que se ven reflejados como una rueda. En este caso voy a dar el verso. Párense todas las ruedas, al cabo de 150 semanas, de nuevo hay solo 1.000 millones. Miles y miles de hombres y mujeres han parecido por hambre. También la relación y el dialogismo que encontré es con el forte, que fue creado en 1909 y salió a relucir en 1908, creado por Henry Ford, donde en esta había una leyenda que contaba que se había visto un matadero en la ciudad por comprar el Ford T, el nuevo modelo de Ford T.
En esta se refleja la novela en dos partes. Uno, cuando nos mencionan el personaje de Henry Foster, que sería relacionado con el creador del Forte, y cuando nos hablan de los años, como por ejemplo 362 después de Ford. Es como relacionarlo como si fuese un dios, como había dicho antes. También el hábitus del escritor. El autor de este libro, ya mencionado, es Aldous Huxley. Su nombre completo es Aldous Leonard Huxley Godalming, que nació en 1984 y murió en Los Ángeles en 1963. Es novelista, ensayista en inglés en prosa, se educó con una familia de tradición intelectual, científica, donde uno de ellos agregó mucho a la ciencia. En su juventud quedó prácticamente ciego por una enfermedad que le produjo. Aldous Huxley fue también uno de los primeros en experimentar con el LSD y otras drogas alucinógenas. Y también él no le gustaba lo que era el tabaco, el taco. Y en esto lo podemos relacionar con el libro, además de donde se influyen las relaciones sexuales, también se ve lo que es la droga, donde calma a la persona y la hace ver feliz. En esta vemos, por ejemplo, donde cuando están tristes le dice que pues necesita 1 gramo de soma, y también hay una parte en la página 46 que nos habla y recuerda que 1 gramo es mejor que un taco, y pues todos salieron felices. A continuación también voy a hablar sobre la intención del autor. Para mí, la intención del autor es poder comprender cómo pueden cambiar nuestra vida mediante pasan los años. Pues que en este momento, ya en ese tiempo, ya no se necesitan de las familias porque se puede cambiar de manera para así poder aprender y construir y tener una mejor estabilidad económica. Así. También voy a hablar sobre una pequeña reflexión, la situación actual de Colombia. En esta también se ve cuando les dan las repeticiones al niño, les hacen hipnopedia, donde la hipnopedia es los hipnotizan por medio del sueño. Esto es como por así decirlo, como hacen algo así las noticias, donde nos dicen que prácticamente todo está bien y pues cambian las cosas. ¿Sí? O sea, que por ejemplo, en un momento, como se vio, decía que el paro, todo lo que pasaba con el paro, después todo lo que había pasado con el COVID, y después ya nos cambian. O que también, por ejemplo, como para para ponernos muy contentos, ponen lo que es la farándula. Ahora también voy a hablar sobre la perspectiva religiosa y ético-filosófica. En la perspectiva filosófica, como ya había dicho, voy a hablar sobre la castidad, donde la castidad es cuando uno no puede tener relaciones antes de llegar al matrimonio. Y en este caso no es necesaria, ya que uno de sus juegos son los juegos eróticos. Y también tampoco que no aceptan las relaciones formales. Allá tú solo tienes que estar con esa pareja por una noche y después ya no más. En la perspectiva filosófica hay una frase que nos dice que en la página 12 dice: no solo los filósofos, sino los que se dedican a la... No son los filósofos, sino los que se dedican a la marquetería y los coleccionistas de sellos que construyen la columna vertebral de la sociedad. Para esto, los coleccionistas de sellos son personas que cuentan historias pasadas, contextos realmente importantes, y esto nos dice pues que la filosofía en sí no es relevante en ese tiempo, ya que pues es mejor las personas que cuentan la historia de un país y región por medio de imágenes. Esto sería todo.
Muchas gracias por su atención.